Hola a todos. Vamos a hacer hoy un sencillo paisaje. Quiero practicar un cielo primaveral con vosotros y para ello pues vamos a inventarnos un paisaje. El cielo lo cojo de una referencia de pues, fotos que tomo yo no todos los días, pero casi todos los días. Desde donde vivo pues tengo bastante horizonte y puedo ver un poco todos los días cuando se pone el sol, los distintos tipos de cielos y durante el día. Y bueno, en primavera me entretengo mucho mirando, ¿no?, cómo va cambiando el cielo, y cuando veo algo que me gusta le hago una foto. Ese banco de fotos que tengo de cielos, por así decirlo, luego lo puedo utilizar pues para pintar un paisaje. Imaginaos que he hecho una foto a un paisaje o me quiero inventar un paisaje y pues que a lo mejor el cielo en ese momento no me gusta mucho o lo que sea, pues yo tengo mi propio banco de fotos que puedo usar para eso, ¿no? Y me gusta bueno, pues disponer de ese tipo de inspiración, tener la mano, ¿no? Así que nada, sin más dilación, empezamos mojando el papel y vamos a mojar únicamente una cara del papel. Va a ser un cielo relativamente rápido, donde vamos a tener algo de blanco de nube, digamos que bien iluminada por el sol, un poquito de cielo en la frontera con esas nubes que os decía tan iluminadas, pues habrá algunos bordes entre cielo y nube duros o claramente limitados, y otras zonas en las que de cielo y nube se funden, ¿no? Entonces, bueno, pues como tenemos el papel humedecido, lo que voy poniendo ahora, esta mezclita de azul de cobalto, se va abriendo, y donde quiero que haya un borde duro utilizo el papel. Lo hago únicamente puntualmente en pequeños sitios donde me apetece a lo mejor que la forma de la nube se entienda un poco mejor, ¿no? Ahora mismo estoy haciendo digamos que una capa de cielo de fondo, ¿no? Delante de esto habrá sombra de nube y habrá también pues alguna nube más cercana que esté más oscura porque a esa nube no le esté dando el sol, ¿no? Ahora lo vais a ir viendo. Primero suelo hacer esto, hago como una capa de fondo de cielo y luego habrá otra capa de nubes, las que sean más oscuras, que las haré por delante de él, ¿no? Ahora mismo lo que me interesa es tener esta capa de fondo de cielo bien iluminada para que luego haya contraste con la capa sombra de nube. Y veis cómo voy manchando un poco con el papel de forma irregular, o sea, con el pincel de forma irregular. En la parte de arriba he ido dando pequeños toques en el papel. Ahora, según bajo, me interesa que haya un horizonte que se va a fundir relativamente con el paisaje cuando lo dibuje. Y este es un horizonte en el que, bueno, hay un poco de azul, hay un poco de lavanda, y lo hago ya con un tipo de pincelada más de lado a lado, ¿no? Digamos que en esta parte las nubes están como más en escorzo y uno empieza a ver bandas de nubes de manera más horizontal, ¿no? Entonces el horizonte lo suelo hacer así. Ahora voy a empezar a meter un poquito de sombra de nube. He añadido a la mezcla de azul cobalto y un poquito de azul cielo que tenía también que he echado en la mezcla. Lo voy a azul cerúleo, lo mezclo con un poquito de sombra natural, o sea, de tinta neutra, y con eso tengo una especie de sombra grisada que, digamos, que tiende un poquito al azul, y puedo hacer esta sombra de nube con bastante efectividad. El papel sigue mojado, entonces todo lo que coloco ahora sobre el papel digamos que se va a ir abriendo. Tengo cierta humedad en el papel, en el pincel también, pero procuro que no sea demasiada. La mezcla que he hecho ahora la he hecho con agua, pero luego he secado un poco el pincel porque no quiero que lo que haga ahora se me abra demasiado, ¿vale? El papel está mojado, entonces con la propia humedad del papel, digamos que la pintura se va a ir abriendo. No me hace falta que el pincel tenga mucha humedad, ¿vale? Lo único que he hecho una mezcla con relativa agua para tener un pigmento no muy intenso, pero luego seco el pincel para que no se me abra demasiado.
Ahora añadí un poco de lavanda en esta parte de aquí abajo. Cuanto más vamos al horizonte, más azuladas se ven las cosas, ¿no? Por así decirlo. Y entonces voy añadiendo lavanda a la mezcla para, bueno, para enfriarla un poco. Como veis, la zona en la que va a ir el suelo no la he mojado todavía. No quiero que la pintura se me abra hasta esa zona todavía. Luego probablemente las funda, pero de momento no quiero que lo que haga se me meta en la zona donde va a ir el suelo después, que va a estar bastante iluminado. Ahora cambio de pincel, ¿vale? Voy a hacer una mezcla con azul cobalto y un poquito de tinta neutra y un poco de lavanda también. Esta va a ser una mezcla ahora un poquito más oscura, poco agua, ¿vale? En el pincel y en el pigmento. ¿Y esto por qué? Pues porque no quiero que se me abra demasiado. Ahora voy a hacer sombras de nubes o nubes que están un poco más cerca de nosotros y que están en sombra, y quiero que estén un poquito más oscuras, ¿no? Y más definidas también. Entonces no quiero que se me abra la pintura demasiado. El papel está mojado. Si fuese con un pincel grande con mucha agua, se me abriría demasiado, ¿no? Y perdería un poco la forma que quiero que conserve. Fijaos cómo doy pinceladas irregulares, y de lo que me preocupo es de dejar pequeños espacios aquí o allá, que lo que sugieren es que la luz se cuela a través de estas nubes, ¿no? Y se ve un poco de ese fondo de cielo que hemos hecho antes, que tiene bastante luz. Las nubes, según nos acercamos al horizonte, son más pequeñas, ¿no? Están más lejos de nosotros y se ven más pequeñas. Cuanto más arriba, por así decirlo, más grandes se ven porque están más cerca, ¿no? Una norma básica de perspectiva. Aquí lo que estoy haciendo no tenéis por qué imitar exactamente el tipo de dibujo que estoy haciendo. Lo que me importa es que os quedéis un poco con la forma de trabajar las nubes, ¿no? Y luego ya que vosotros cojáis vuestras pues las nubes que veáis en vuestro donde viváis, ¿no? Y que hagáis lo que veáis, ¿no? No tenéis por qué hacer exactamente este cielo. Me interesa únicamente mostrar maneras de hacer un cielo primaveral, ¿no? En el que hay un poco de cielo, un poco de nube, en fin, un poquito de todo. Ahora estoy simplemente con agua fundiendo un poco la zona donde termina el cielo y empieza el suelo. Antes no lo tenía pintado porque no quería que se me moviese todo hasta allí, pero ahora que estoy terminando esta fase voy a fundirlo un poco para que no, digamos que la separación entre suelo y cielo se diluya, ¿no? Un poquito. Oscurezco un poquito aquí. El papel sigue húmedo, pero se ha secado, se ha ido secando poco a poco, ¿vale? Pero todavía sigue húmedo. Aquí es importantísimo controlar esa humedad para no estropear, ¿no? el trabajo.
El cielo está. Vamos a empezar con el suelo ahora, ¿no? Para ello voy a hacer una mezcla con oro quinacridona y un poquito de verde perileno. Esta primera, digamos que capa con un poco más del oro que del verde y hacemos la línea al horizonte. Ahora voy a ir calentando la mezcla según bajamos con un poquito de marrón de perileno. Esto lo que va haciendo es, digamos que al calentar la mezcla según bajo, lo que hago es generar perspectiva, ¿no? En un elemento que por otro lado es muy horizontal, ¿no? Fijaos cómo doy pinceladas rápidas de lado a lado, y de esta manera pues esa pincelada rápida me permite de alguna manera dejar pequeños detallitos al pasar el pincel rápido sin pintar, ¿no? Que bueno, que serán luego detalles, ¿no? De elementos que a lo mejor están recibiendo luz o te puedes imaginar una pequeña zona con agua que refleja la luz del cielo, en fin. Me gusta los suelos hacerlos de esta manera, ¿no? En la que primero genero perspectiva, ¿no? Calentando la mezcla según bajo y luego también dejo pequeños detalles sin pintar que me permiten luego generar detalles o puntos de interés. Ahora he hecho una pequeña mezcla con lavanda y el verde de perileno, más lavanda que verde. Quiero hacer lo que podría ser una especie de colina que hay al fondo, que tiene vegetación, ¿no? Y bueno, el lavanda y el verde al final, o sea, tengo una especie de mezcla que digamos que tiende a un color frío, ¿no? Azulado, que por la propia, al final, similitud también un poco con colores que hay en el cielo, pues digamos que le da profundidad atmosférica, ¿no? Enseguida entendemos que es un elemento que se ve en la distancia. Cuanto más lejos están las cosas, más frías las vemos, ¿no? En este tipo de pintura. Y luego voy añadiendo un poquito más de verde perileno para oscurecerlo y darle un poquito más un poco de textura, ¿no? Y también ir colocando elementos que están más cerca de nosotros, ¿no? Cuanto más cerca están, más oscuros se ven, ¿no? Con más cálidos y con más oscuridad también, ¿no? Hay menos aire entre el objeto y el observador, y entonces esos objetos los ves con más intensidad. Y aquí en esta zona de la derecha, que el cielo está bastante iluminado, pues es un buen punto donde colocar arbolado, ¿no? Que en este caso podrían ser encinas, ¿no? Esto es, digamos que estoy pintando o imaginando una posible dehesa española, ¿no? Que me encantan, que son preciosas, llenas de campos de hierba, con encinas, que son árboles muy bonitos, a veces en grupos, a veces sueltos, y que normalmente siempre entrecortan o hacen un poco de cremallera, ¿no? Entre el cielo y el suelo, y que son además árboles que tienen una hoja verde oscura, ¿no? Entonces son muy protagonistas en este tipo de campo iluminado, ¿no? Y bueno, que a mí me gusta mucho ver y pintar. Pequeños toquecitos aquí o allá, ¿no? En el cielo me generan texturas. Pues puede ser una pequeña línea del borde de un camino, puede ser el rastro que ha dejado un animal al pasar, en fin, un vehículo, cualquier cosa, ¿no? Se trata un poco de generar en elementos tan planos, ¿no? Como podría ser un suelo, pues generar textura, y con pequeñas manchas aquí o allá de color generamos lo que podría ser la sombra de algo. Luego cada uno, pues en base a su memoria, verá una piedra, verá un arbusto, verá, en fin, lo que sea. Y aquí voy a hacer una pequeña torre eléctrica que, bueno, que en estas zonas, Madrid por ejemplo, que hay mucha dehesa de este tipo alrededor,
sobre todo en la zona noroeste de la ciudad, pues convive el campo con los objetos que construimos los humanos, ¿no? En este caso, torres de electricidad que tienen mucho protagonismo, ¿no? por su tamaño y que a mí siempre que las veo, ¿no? y veo esta especie de como de diálogo entre el objeto humano y el campo, me hacen pensar, ¿no? No sé cómo me hacen sentir realmente, pero me hacen pensar. Me gusta también ver, ¿no? cómo estos elementos que nosotros construimos aquí y allá, luego los propios animales los utilizan, ¿no? A su manera, ¿no? En este tipo de postes y en los cables siempre ves muchos pájaros, ¿no? descansando. Siempre me he preguntado cómo es posible que no se electrocuten. Creo que tiene que ver con el hecho de que las piernas están muy juntas, no se genera diferencia de potencial eléctrico y por ello no les pasa la corriente por el cuerpo con una, digamos que, cantidad letal, ¿no? Y siempre les veo ahí sentaditos descansando y digo, pues mira, al menos ellos saben cómo sacarle partido. Y me gusta, ¿no? Me gusta, ya os digo, que pensar un poco en esta relación que hay entre el objeto humano y el paisaje, ¿no? Y cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? En su día, pues el hombre hacía molinos, hacía castillos, construcciones de todo tipo, ¿no? Para llenar o vigilar o aprovechar el campo. Ahora son diferentes, ¿no? Pero siempre hemos estado ahí, en diálogo constante con la naturaleza, a veces en lucha, a veces en simbiosis, pero ahí seguimos. Menudo rollo se acabo de soltar. Una segunda torre, ¿no? La hago con un poquito menos de intensidad porque está más lejos, ¿no? Y estos elementos de alguna manera me están cosiendo también el suelo igual que hacían los árboles, ¿no? Pues me conectan el suelo con el cielo. Y aportas pues un tipo de direccionalidad distinta, ¿no? Es una acuarela que por otro lado es muy horizontal y el meter un elemento diferente, vertical y diagonal, pues le da cierto movimiento y eso nos viene bien. Y aquí pues los pajaritos que os decía están descansando en estos cables y quería representarlos. Algunos pajaritos más aquí o allá. Y esto va estando. Como os decía, era una acuarela rápida, ¿no? Quería mostraros simplemente una forma sencilla de hacer un cielo primaveral. Ahora que el tiempo está súper paseable, si vais al campo y queréis tomar un apunte rápido de lo que veáis, pues yo espero que con lo que os acabo de mostrar os ayude a hacer algo parecido y que veáis que no es difícil, que es un tipo de apunte que es sencillo, pero que puede ser muy gratificante y sobre todo rápido, ¿no? Así que nada, muchas gracias por escucharme como siempre, espero que os haya gustado y nos vemos pronto.